Buen día, mi nombre es Pilu Giraudo, hoy es viernes 28 de agosto y apenas pasadita las 10:30 de la mañana les doy la bienvenida desde Venado Tuerto en el sur de la provincia de Santa Fe, en el medio de Argentina. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada la recarbonización de los suelos globales, realmente un taller de lujo con nuestros invitados hoy en el Congreso de APRESID. El aumento de carbono orgánico del suelo a través de prácticas de manejo sustentable constituye una solución factible para mejorar el balance de carbono del planeta. También ha sido identificado como una de las opciones más acertadas para la adaptación y mitigación del cambio climático, así como para combatir la desertificación, la degradación de la tierra y la inseguridad alimentaria. La iniciativa RECSOIL de la Alianza Mundial por el Suelo de FAO intenta contribuir con estos objetivos que serán abordados en el taller, abordando también la factibilidad en el terreno y la perspectiva de nuestro país en el debate global. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al final la presentación pasaré algunas de ellas a los oradores, les pido por favor que las vayan haciendo durante las presentaciones, así podemos aprovechar más el tiempo de intercambio con ellos. Recordar también que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma no solo pueden chatear con ellos, sino también pueden programar reuniones. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en el Congreso en redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse nada. Tengo el honor de presentar a los disertantes. Ronald Vargas, oficial de tierras en la FAO y desde 2011 es el secretario de la Alianza Mundial por el Suelo. Es un científico boliviano del suelo con más de 20 años de experiencia laboral en investigación, academia y desarrollo, en el manejo de recursos naturales con un enfoque en el manejo sostenible del suelo para la seguridad alimentaria y los servicios de los ecosistemas. Pete Smith, profesor de suelos y cambio global en el Instituto de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de Aberdeen, Escocia, Reino Unido, y director científico del Centro de Expertos en Cambio Climático de Escocia, Climate for Change. Miguel Taboada, ingeniero agrónomo de la UBA, magíster en Ciencias del Suelo de la UBA también, y doctor en Eco y Agrosistemas del Instituto Nacional Superior de Toulouse, Francia, en 2006. Se desempeña actualmente como director del Instituto de Suelos del INTA, profesor asociado en la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la FAUBA e investigador independiente de CONICET. Es autor participante del 5º informe de cambio climático de IPCC y participa como experto en el panel intergubernamental científico técnico de la Alianza Mundial de Suelos con sede en FAO. Ahora sí, vamos a tener el placer de escuchar sus presentaciones y les recuerdo ir haciendo las preguntas para aprovechar luego el intercambio. Muy bienvenidos y nos sentimos honrados de tener a los tres hoy en el Congreso de APRESID. Buenos días a todos los participantes de este importante Congreso de APRESID. Aprovecho para agradecer por la gentil invitación para ser parte de este gran evento que se realiza anualmente. Bien, hoy voy a presentar lo que es la recarbonización de los suelos del mundo, que es básicamente una iniciativa que estamos llevando a cabo en la FAO a través de la Alianza Mundial por el Suelo. Básicamente, y obviamente no tengo que decirlo porque ya todos en APRESID, sobre todo los miembros de esta gran asociación, saben que el suelo es un recurso muy valioso porque obviamente provee una serie de servicios, ¿sí? Los llamamos servicios ecosistémicos,
pero son muchos los beneficios que obtenemos del suelo y por ello es su importancia. Ahora bien, globalmente tenemos estimado que alrededor del 33% de nuestros suelos están degradados y eso se debe a un mal manejo. Cuando hablamos del mundo, tenemos que tomar en cuenta que existen muchos desafíos y estos en relación al suelo tienen que darse o verse con, por ejemplo, la contaminación, el exceso de uso de elementos que obviamente pueden llegar al suelo y también transmitirse a los recursos hídricos, la demanda por alimentos sanos, la degradación que cada vez es más, digamos, intensa, además con eventos climáticos que marcan muchos desafíos, sobre todo para aquellos que usan el suelo. La pérdida de biodiversidad, no solo aquella por encima de la superficie, pero también la biodiversidad del suelo, que se va incrementando en términos de pérdidas anuales. Y obviamente ahí tenemos un factor común, que es el efecto antrópico. A nivel mundial, obviamente, tenemos organizaciones que están tratando de lidiar con estos desafíos actuales que tenemos. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es la Convención de Desertificación, que trata de ver los problemas relacionados a la degradación de tierras, la sequía y la desertificación como tal. Tenemos la Convención de la Biodiversidad Biológica y que busca justamente ver todo lo relacionado a la biodiversidad. Ahí debemos incluir la biodiversidad del suelo también. Tenemos la convención que ve lo del cambio climático, tanto la mitigación como a la adaptación al mismo. Y obviamente tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que básicamente se encarga de ver el tema relacionado a la seguridad alimentaria y la nutrición. Los países acordaron una serie de objetivos para el desarrollo sostenible, ¿sí? Las metas del desarrollo sostenible, que están obviamente entrelazadas a todo lo que están haciendo las otras organizaciones y convenciones. En todo esto, un punto central y que puede, un factor de conversión es el suelo, sobre todo el carbono del suelo, porque un suelo fértil y saludable nos ayudará a lidiar con muchos de estos desafíos globales que tenemos. Pero para ello necesitamos cumplir con un digamos, requisito que es fundamental, que es el manejo sostenible del suelo, ¿sí? Para poder colocar al suelo dentro de la agenda de decisión mundial, hemos tenido que realizar un esfuerzo a lo largo del tiempo para posicionar y sobre todo demostrar que el suelo es un recurso que nos puede ayudar a lidiar con muchos de los problemas actuales que tenemos, pero tenemos que tomar acciones porque su degradación, en lugar de ayudarnos, nos perjudica. Entonces, hoy nos encontramos en una posición importante porque el suelo ha sido reconocido como un recurso que puede contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible y en términos prácticos puede ayudar a todos aquellos que usan este recurso como base de su vida. Nosotros promovemos el manejo y gestión del sostenible del suelo porque creemos que es el vehículo que nos ayudará a evitar la degradación, nos ayudará a ver el tema del cambio climático, evitar la degradación, mejorar la producción, etc. Para ello, tenemos que básicamente minimizar la erosión del suelo, la degradación de su estructura, evitar el desequilibrio de los nutrientes que se encuentran ahí, la salinización, debemos evitar la cantidad de contaminantes que actualmente existen, debemos evitar su sellado y tenemos que obviamente tener el uso óptimo y seguro sobre todo de los agroquímicos. Lo que tenemos que incrementar es la cobertura en la superficie del suelo
el contenido de materia orgánica, ¿sí? Tenemos que hacer eficiente el recurso hídrico y obviamente tenemos que incrementar la biodiversidad del suelo. Estoy seguro que para muchos de ustedes que manejan el suelo esto es nada nuevo, pero vale la pena repetir por qué. Porque ya les dije que hay un gran porcentaje de suelos degradados debido a que no hacemos estas pequeñas prácticas que pueden ser importantes. Lo que promovemos ahora es que el suelo, ¿sí? Como recurso fundamental para los servicios ecosistémicos, si invertimos en el suelo, no solo vamos a hablar de incrementar la producción agrícola, pero vamos a cumplir con una serie de otras mejoras, desde el incremento en la almacenaje y filtrado del agua, ¿sí? Hasta lo que es el secuestro de carbono, el ciclo de nutrientes, muchos de ellos que hoy en día son centrales porque hemos visto que son los retos. Entonces, invirtiendo en el suelo, vamos a obtener múltiples beneficios. Pero ¿cuál es el problema con esta inversión en el suelo y sobre todo en el carbono orgánico del suelo? Porque es uno de los elementos reconocidos por el panel de expertos del IPCC, que nos dice que el suelo, el secuestro de carbono es justamente una de las prácticas más económicas y que pueden tener beneficios múltiples. Existe un poco de incertidumbre en referencia a lo que es añadir más carbono en el suelo, ¿sí? A través, obviamente, de prácticas y hacer que este carbono se mantenga en el mismo. Otro de los retos que tenemos es la medición. Se habla mucho de que la incertidumbre al realizar la medición, sin embargo, se ha evolucionado mucho y tenemos muchas herramientas que nos ayudan a ello. Por ejemplo, el MRV, que es la medición, el reporte y la verificación de estos cambios en el suelo. Hasta ahora no hemos reconocido a los agricultores como el principal vehículo de cambio, porque en realidad, si queremos hacer un cambio de verdad, que es necesario, ellos son los únicos que nos pueden ayudar, porque ellos son los que hacen las prácticas en campo. También existe una falta de incentivos financieros, también técnicos, para que los agricultores puedan aplicar estas prácticas. ¿Sí? En muchos países ya no existen los sistemas de extensión agrícola, entonces los agricultores están solos en la lucha de poder manejar los suelos de una manera sostenible. Tenemos que entender que invertir en el suelo es una inversión a largo plazo y eso obviamente va en contra de muchos de los proyectos que tienen una visión muy corta. Y uno de los retos importantes es que debemos mover el secuestro de carbono a escala, es decir, ya movernos de pequeños experimentos y sitios piloto a hacer algo común a lo largo de todo el mundo. Básicamente, nosotros en AFAO tenemos dos objetivos. Uno, tratar de mantener los stocks de carbonos que tenemos actualmente en el suelo. Y el otro es aumentar esos stocks donde sea potencialmente posible, ¿sí? Para eso hemos lanzado la iniciativa que se llama RECSOIL, la recarbonización de los suelos del mundo. Ahora bien, si bien nos enfocamos en el carbono, es importante mencionar que no podemos dejar otros elementos fuera. Por eso es que bajo el paraguas del manejo sostenible del suelo, hablamos de un manejo integral, porque si bien el carbono es fundamental para lo que es la fertilidad y la mitigación del cambio climático, no podemos dejar de lado el nitrógeno y otros gases de efecto invernadero como el metano. El nitrógeno es vital, ¿sí? Va de la mano con el carbono, pero no nos olvidemos que el carbono no es tan fácil capturarlo, secuestrarlo como sería el carbono, ¿sí? Además de la parte de si hay un uso excesivo de nitrógeno, obviamente podemos causar contaminación. Entonces, es un factor a tomar en cuenta. RECSOIL básicamente consiste en una serie de pasos que nosotros queremos llevar adelante, ¿sí?
El primer paso, obviamente, es determinar si existe el potencial de secuestro de carbono en un área. Y para eso, obviamente, estamos trabajando con los países para poder generar los mapas de potencial de secuestro. Pero el siguiente paso es fundamental. Necesitamos tener agricultores comprometidos, que estén dispuestos, que sean visionarios, que quieran cambiar y adoptar nuevas prácticas. No prácticas que vayan en contra de ellos, sino prácticas que más bien les ayuden a mejorar sus rendimientos, a estabilizarlos en el tiempo, pero al mismo tiempo hacer que tengan eficiencia en el manejo de los nutrientes, en el manejo del agua, etcétera, porque el suelo puede ayudar con ello. Entonces, contamos con ese apoyo y compromiso de los agricultores. Eso es fundamental. Una vez que logremos un acuerdo, entonces lo que hacemos es proveer a estos agricultores con apoyo técnico e incentivos financieros para que ellos hagan la adopción e implementación de buenas prácticas centradas en el carbono y comiencen a hacer dicho cambio. Obviamente nosotros tenemos que hacer que luego hayan mediciones, ¿sí? Reportes y verificaciones, y luego obviamente haya monitoreo. Para ello tenemos herramientas como el GSOC MRV que nos ayudan a realizar dicha medición haciendo uso de metodologías estándares a nivel mundial. Y una vez que tengamos y empecemos a ver que hay ganancia de carbono, etcétera, y de otros servicios ecosistémicos, obviamente podemos ver e ir a dos formas en que podemos hacer esto evidente. Una es obviamente a través de una etiqueta que diga que tu producción está bajo el paraguas de las directrices para la gestión sostenible del suelo. Y la otra obviamente es ir al mercado voluntario de carbono donde pongamos créditos de carbono a la venta. Obviamente, ahí se explica de dónde vendrían los recursos financieros. Pero la viabilidad técnica es fundamental porque ya más o menos tenemos idea de las reservas actuales de carbono, ¿sí? Cómo están distribuidas y dónde, a través de un mapa que hemos producido por los países. Pero actualmente estamos trabajando en el secuestro, en el potencial de secuestro, ¿sí? Así que cada país, con sus propios datos, va a identificar si hay potencial o no. Después, como les dije, tenemos los agricultores que deben, bueno, tenemos que ver asociación de agricultores o agricultores individuales que tengan la disponibilidad y voluntad de adoptar buenas prácticas, ¿sí? Obviamente ellos se beneficiarían, como les he dicho, con apoyo técnico e incentivos financieros y tendrían acceso a todas las herramientas que tenemos disponibles para poder realizar dicho cambio, incluido el manual de buenas prácticas, que es un manual con todas las prácticas probadas en campo que pueden ayudar con a este objetivo. Luego tenemos los protocolos, tenemos las operaciones estándares para laboratorio, tenemos las directrices, etcétera, para poder apoyar todo este trabajo, ¿sí? Básicamente en qué consiste este proceso es que tenemos un ciclo de 8 años, ¿sí? Una vez que se identifique el potencial y se llegue a un acuerdo con el agricultor, entonces se realizan las mediciones. Se tienen 3 pagos, uno al inicio, otro al cuarto año y otro al 8º año. Y bueno, o sea, tiene acceso a todas las herramientas que les dije, incluida uno que es una forma de extensión para agricultores que se llama los doctores del suelo. La medición, el reporte y verificación son fundamentales porque debemos demostrar científicamente que sí, que la intervención de los agricultores ha tenido éxito o no. Y para ello tenemos el protocolo MRV, que básicamente se concentra en el carbono y otros gases de efecto invernadero. ¿Sí? Para ello primero hacemos una medición de la línea base, que es al inicio, antes de realizar el cambio y la adaptación de prácticas nuevas, vamos a realizar una medición de la línea base del carbono y otros servicios, otros indicadores que van a mostrar los servicios ecosistémicos, básicamente referidos al agua, a la biodiversidad del suelo y obviamente a lo que es la productividad. La segunda medición se realiza al 4º año y la medición final se realiza al 8º año y los pagos van divididos en los 3.
¿sí? Todos estos datos y información que se genera van a alimentar un sistema mundial de monitoreo del carbono que obviamente va a servir a todos los países del mundo para poder tomar decisiones. Una vez que hemos realizado todas estas actividades, obviamente vamos a ver tenemos dos opciones. Una, si es que estamos usando fondos del sector privado, tenemos que generar bonos de carbono, ¿sí? Y estos créditos de carbono obviamente entran al mercado voluntario y es así que generamos recursos para poder empoderar a los agricultores. Ahora, si los recursos no vienen de sectores privados y no entramos al mercado de carbono, de igual manera medimos, pero tenemos una etiqueta de cumplimiento de esa producción bajo las directrices voluntarias para la gestión sostenible del suelo, lo que obviamente hace que el proceso y la producción en esos predios tengan un reconocimiento, pero al mismo tiempo vamos a presentar todos los beneficios e impactos que se han logrado con esa inversión en términos de el carbono y los otros servicios ecosistémicos. Actualmente estamos implementando un piloto en Costa Rica con buenos resultados y obviamente la idea es que a partir del 2021 comencemos con Rexsoil a gran escala. En caso de cualquier duda o información o interés de ser parte de Rexsoil, por favor pueden contactarse con nosotros. Y para concluir, lo único que puedo decirles es que el suelo actualmente está en la agenda, hay mucho apoyo, hay mucho interés y lo que necesitamos ahora es gente comprometida que pueda mover el tema de manejo sostenible del suelo y secuestro de carbono de la escala de ensayo o prueba a una escala de implementación masiva. De esa manera vamos a contribuir a todos los retos mundiales, pero también vamos a apoyar a los agricultores que son realmente aquellos agentes de cambio y aquellos que requieren apoyo porque en la mayoría de veces siempre han estado solos. Les agradezco nuevamente y bueno, éxitos en este congreso. Hello, my name's Pete Smith from the University of Aberdeen, and this morning I'm going to be talking about the recarbonisation of global soils and the potential and challenges for doing that. So firstly, let's just quickly recap how soil organic carbon sequestration is achieved. Well, firstly, we add carbon to the soil. Soil organic carbon cycles in the soil, and some of the carbon that's added to the soil is released as CO2 through respiration, microbial respiration, and some of that carbon, about maybe 10 to 15%, is stabilized in the soil. So the way that we can enhance that is either increasing the organic inputs, so through residue management, organic amendments like manures, or increasing plant input, or we can try to reduce the losses. So for example, where we've got farmed organic soils like peatlands, we can re-wet those and restore them and reduce the ongoing losses. Another way that we can sequester more carbon is to reduce the disturbance. So in no-till systems, the carbon is locked up within soil aggregates so that it's not available to be weathered and attacked by microbes. What happens in a normal tillage system, shown on the right, is that tillage breaks open the aggregates and it allows that organic material to be exposed to microbial attack and weathering, so that more carbon is lost. So by converting from a tilled system to a zero-till system, you can increase the organic matter content of the soils. I'll show you some examples from China. So these are images kindly shared with me by Gil Parata from Argentina, who now works at FAO, but used to work with your organization. So you can see crop residue management is an example. This is an example from Santa Fe in Argentina,
where the crop residues are left on the field, and then the subsequent crop is directly drilled on top of them, so it leaves the residues from the previous crop in place, so you've got permanent soil cover. Another example is change cropping intensity, and this is another example from Argentina, where you have a low cropping intensity on the left, shown with a maize and soybean and a wheat soybean rotation, and high intensity cropping system with pasture and cover crops included in the rotation, as shown on the right. It can also be done by changing the diversity of the rotations. So on the left is an example of a soybean monoculture soil, and you can see that it's quite different from the grazed cover crops with maize and soybean, which was recently sown with tall fescue and alfalfa. So you can see these diverse rotations are making a significant difference to the soils. Here's another example of diverse rotations. This is the taproot of a species like rapeseed, which is used as a winter cover crop. Again, this is shown to increase soil organic carbon. We got cover crops, and this is an example again from Argentina, which shows hairy vetch being used as a cover crop. And you can see there's quite dense coverage and quite significant growth with a cover crop in the duration of the period that it's sown. We can include perennials in the crop rotations. So here's another example from Argentina, one that you'll be familiar with. This is an apricid field trial where grass is included in the rotation with a crop pasture rotation. And it's an example of irrigation and water management, where managing the water availability is allowing the maize crop to be grown and to increase the soil carbon in this zero-till system. Other examples are integrated crop livestock systems, so where you integrate livestock into cropping systems. This is a system that used to be used many years ago, but it's increasingly been separated so that crops and livestock are grown separately, but that doesn't have to be the case. This can help to increase the organic matter. So those are just a few examples of how specifically soil organic carbon can be managed and can be increased by efforts to manage the land differently from the way that we currently manage it. And there are some excellent examples there, and I'm pleased to share with you those examples from your own country, Argentina. So what's the potential? So soil organic sequestration is feasible, and the potential is very large. Two key papers on this issue were the paper Climate Smart Soils by Keith Paustian and colleagues that was published in Nature in 2016, and I published a paper the same year in 2016 in Global Change Biology, looking at carbon sequestration potential and biochar as a negative emission technology. And by negative emission technology, we just mean there's something that removes greenhouse gases from the atmosphere. The Paustian et al. Paper provides a sort of a decision tree for cropland greenhouse gas management practices. And what you can see is that we first take the baseline condition. If you've got degraded or marginal land, you can convert it to perennial vegetation if it's not being used. If you've got a drained cropland, which is on organic soils, you can restore it to wetland. If you've got severe nutrient deficiency, you can add those nutrients to the soil. And that leads you onto the next part of the decision tree, looking at excessive bare fallow, nitrogen fertilizer use, intensive tillage, suboptimal land management, low residue crops, and the available of exogenous organic materials. So we can go through this list. Some of the examples that I've shown on the previous slides with the photos show excellent examples of different interventions at this part of the decision tree. But just about every part on the decision tree, there is an opportunity to improve the situation. Where we have any of these problems, we can address them and
mitigate greenhouse gas emissions and sequester soil carbon. We come up with this figure. We can see that there are a number of options. For example, restoring histozols, peatlands, has a very high per area carbon sequestration potential, but it's a relatively low area that's available globally because there aren't that many peatlands globally. So there are some of these high impact interventions on small areas. And on the other hand, you have these grazing land management and cropland management options, which have a lower potential. So the greenhouse gas potential is lower per hectare, but you have very large areas of the world which are under these management practices. So you've either got high impact interventions that you can do on small areas, or lower impact interventions but that cover very large areas. And when we add them all together, we see a global carbon sequestration potential, a technical potential of about 1.3 gigatons of carbon equivalents per year. So that's really quite significant when we consider that the emissions of global greenhouse gases, this can contribute maybe up to 10% of those greenhouse gases that we currently emit. If we look at the economic potential only, so we take out those that are very expensive at the moment and have other significant cost barriers, we still arrive at a mitigation potential that's about 0.4 to 0.7 gigatons of carbon per year, which is not insignificant. Another example of this was Deborah Bossio's study in Nature Sustainability earlier this year, which just looked at the natural climate solutions, the proportion of the carbon that's stored in soils associated with these nature-based solutions. So she looked at reforestation, avoided forest conversion, a number of interventions in croplands and grazing lands, and some of the more high carbon systems like peatlands and coastal systems where carbon is sequestered. And she arrives at an estimate that about 5.5 gigatons of CO2, rather than carbon, 5.5 gigatons of CO2 could be stored in soils through interventions in the cropland grazing land system, in the forestry system, and in the peatlands and coastal regions through natural climate solutions, which is a really significant potential. But it's not only the soil carbon that benefits. Soil carbon sequestration has a range of co-benefits. Ratan Lal has championed soil carbon sequestration for a number of years, and he notes the following: that it stores atmospheric carbon. That's what we're talking about today, that it's a cost-effective mitigation measure. But not only does it do that, it improves the soil water holding capacity, which provides a buffer against drought and can also help with increased crop production. It improves the soil fertility by supplying a nutrient store and nutrient supplies, which again leads to improved productivity, increased yields and increased yield stability. It improves the structure, the soil workability, and it also provides benefits for biodiversity through improved habitats for organisms. And we can go further than this. In a recent study, which was published last year, we looked at the impact of soil carbon sequestration on the ecosystem services and also on the Sustainable Development Goals. And we found that there are beneficial impacts of soil carbon sequestration on just about all of the ecosystem services. So in the center of this wheel diagram, or pizza diagram, we can see we've got soil carbon sequestration there. In the next ring out, shown in orange, are the soil functions that soil carbon sequestration provides. So there are 7 different soil functions provided by the soils shown in this diagram. In the next ring out, the grey band, these are the nature's contributions to people, or the ecosystem services, it's another way of saying ecosystem services, that are supported by those soil functions. So you can see small orange circles within each of those
ecosystem services which correspond to the different soil functions that are provided. So this diagram with the first two layers is showing how the soil functions support the ecosystem services. And then the outside ring of the diagram, the outside part of the pizza, we're showing the Sustainable Development Goals, and we show which of the ecosystem services are contributing to the delivery of the Sustainable Development Goals. So you can see there that by working out from the soil functions through the ecosystem services supported by those soil functions, and then the Sustainable Development Goals that are supported by those ecosystem services, we can map that there are a number of really significant contributions, positive contributions from carbon sequestration to the UN Sustainable Development Goals. And there are virtually no downsides. So the great thing about soil carbon sequestration is that we can do it, and we can provide multiple benefits that help make the world a better place, as well as helping us to deal with climate change. But we have to beware of some limitations. So in a paper published a while back, we just noted some of these. It's worth re-emphasizing them because people sometimes forget that there are limitations to soil carbon sequestration. The main ones being saturation, permanence, and leakage. And there's also a part about verification. I'll talk about that in a bit more detail towards the end. So the first one is looking at the time since management change. Soil carbon stocks saturate due to it's limited by the amount that can be bound to the mineral fraction in soils, so that soil carbon can be sequestered. If you've got a depleted soil carbon pool, it at first increases significantly, but then it tails off towards a new equilibrium position. So as you can see in this diagram, the first time step, you've got a very large increase in soil carbon. The second time step is a little bit lower, and in the third time step, it's still lower. So that by the time we get to the fourth time step, we're having virtually no change in soil carbon. So if we implement a soil carbon change now, a management practice that increases soil carbon, it only lasts for maybe 10 to 20 years, depending on the conditions, but we can't rely on it forever, after which we have to maintain the management practice, but we get no further net removal of carbon dioxide from the atmosphere. So this is the saturation issue. It applies to all biological sinks, but it shows that it's not something we can rely on decade after decade after decade to provide a climate change solution. It's time limited. The other one is permanence. This is an example from a woodland management practice and a manure management practice shown here in red and blue. And what happens is we convert it by either adding manure or converting to woodland, and the soil organic carbon rates increase. But what happens in this example in 1994 is we reverse that and we revert to normal conventional cropland management, and you can see that the soil carbon is lost extremely rapidly. So there's a potential for reversibility of the soil carbon sinks. So that also has to be taken into consideration. And the last example is that there's leakage displacement. So if we got a farm with more manure, we may be taking that farm away from another farm, which will then have less manure. So we end up with more manure in this field on the right, but less manure in that field on the left. The overall effect on the cropland area is zero. So we have to make sure that we have a real genuine landscape effect, and then we're not just selectively picking out the fields where we've increased soil carbon at the expense of soil carbon on other fields or in other parts of the landscape. So with this in mind, we need a verification system. We need to be able to monitor, report and verify that this soil carbon is happening and that it's having a significant and positive effect. Some other examples from Argentina here again. This is determination of soil carbon. This is an auger taking measurements of soil carbon in the field. Another example here, taking the bulk density sampling
again, a field in Argentina. So this is something that we can do if we have the resources to do that, but we probably can't measure measure every individual field in a country. So we need to find another way of doing that. So we can use a combination of modeling, remote sensing, long-term experiments, short-term experiments, and models to drive a monitoring and verification system. Here's an example here where we have a series of long-term experiments which are measuring soil carbon change over long time periods, with shorter-term experiments nested within them. We've got some well-tested greenhouse gas models or soil carbon models which have been well tested at the local level to show that they work and for the management practices that we're considering. And we can drive those with activity data that's collected either by farm surveys or remote sensing and combine them with climate, soil and land cover data to run those models forward to model changes in soil carbon, which we've got checked against the benchmark sites. And we can then have a spatial soil resampling grid where we go and spot check those changes in soil carbon so that we don't have to measure everywhere. We can take random samples and go and check that what the models are telling us is actually correct. So there's a lot to digest here, but there's the paper was published in Global Change Biology earlier this year about soil carbon monitoring, reporting and verification, and you can take a look at that afterwards. So in conclusion, there's a large cost competitive mitigation potential for soil carbon sequestration. Improving the soil carbon content provides a range of co-benefits from agriculture and beyond, so it's worth doing even if there's a limited climate impact. You could argue that's what we should be doing anyway. And there are virtually no downsides if it's done properly. So it's a no regrets option, which would help have a range of co-benefits, even if it failed to deliver everything that we wanted for climate mitigation. It should be noted that soil carbon sequestration is not a substitute for non-CO2 greenhouse gas emission reduction. We really need to reduce nitrous oxide and methane and other fossil fuel CO2 emissions from the agricultural system. Soil carbon sequestration can make a contribution to that, but it shouldn't be relied on as the only thing, and it's not a substitute for that. As I mentioned, soil carbon sequestration is time limited, it can be reversed, and the landscape scale benefits need to be ensured. But we know that soil carbon stock changes are small relative to a large background, so they're difficult to measure. So we need improved monitoring, reporting and verification system to verify that soil carbon sequestration is genuine. And lastly, FAO develops an MRV protocol under the REC Soil Programme, which will help countries to move forward with their MRV activities. So I thank you very much for your attention, and I'll leave it there for today. Thank you. Goodbye. Buenos días, ¿cómo les va? Yo soy Miguel Taboada, soy ingeniero agrónomo, especialista en suelos y en cuestiones de cambio climático. Actualmente dirijo el Instituto de Suelos de INTA, soy investigador de CONICET y profesor en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Mi presencia acá es que les voy a contar algunas cuestiones sobre un proyecto atrapante realmente, que creo que puede cambiar el mundo, sinceramente, que es la recarbonización de los suelos a nivel global. ¿Y qué tiene que ver esto con la Argentina? ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, si me permiten un segundo que compartimos pantalla. Bueno, les voy a contar entonces el proyecto de recarbonización de los suelos globales, cuáles son las perspectivas de nuestro país, como les acabo de decir. La primera pregunta es, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo surge la demanda de recarbonizar los suelos? El primer punto es que esto surge, el punto inicial realmente son los acuerdos suscriptos en la COP21 que se hizo en diciembre de 2015 en París. La COP es la Conferencia de los Países sobre cuestiones de cambio climático, y ahí hay un punto de quiebre, porque surge la necesidad imperiosa de mitigar el cambio climático y no sobrepasar los aumentos globales de 2 grados centígrados, que es lo que ocurriría si el mundo sigue como pasa actualmente, que va a generar realmente deterioros muy drásticos y de difícil retorno
en el planeta. A partir de acá surgen los compromisos, todos los países asumen compromisos no determinados, los NDCs, incluido nuestro país, que es de encarar acciones concretas para mitigar el cambio climático. Usualmente estas acciones siempre estuvieron vinculadas con el reemplazo de fuentes de energía, es decir, menos consumo de energía fósil, carbón, combustibles, por el reemplazo por parques de energía eólica, energía hidroeléctrica. Digamos que todo lo que fueron los planes basados en la naturaleza se circunscribieron únicamente a todo lo que son los planes de forestación, los REDD+, proyectos REDD+. Digamos que actualmente surge una posibilidad de otros proyectos basados en la naturaleza. El otro tema es la necesidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Surge a la palestra acá un poco el reconocido rol que tiene el carbono del suelo sobre no solo la fertilidad, sino los servicios ecosistémicos de los distintos sistemas del planeta, y las amenazas existentes sobre el estado de calidad de los suelos, que el incremento en los niveles de carbono podría realmente minimizar. Todo esto llevó a que el suelo ha regresado a la agenda global. El suelo estuvo un poco en el ostracismo, los suelos en general, durante unos 20 años, es una opinión mía esta desde ya, y ahora regresaron a la agenda global como realmente una potencialidad de que la ganancia, la posibilidad de ganar carbono con fotosíntesis, puede ayudarnos a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. ¿En qué medida podemos hacer esto? Bueno, fíjense ustedes que las emisiones actuales del mundo están en el orden de 55 gigatoneladas, y si sigue como es actualmente en el 2030, va a seguir subiendo esto. Digamos que si encaramos acciones muy drásticas para bajar las emisiones, cosa que la temperatura del planeta no supere 1,5 grados, esta es la línea verde, podremos reducir emisiones en un volumen equivalente a las emisiones actuales de China, Estados Unidos, India, Rusia, entre otros países, llegando a niveles de disminuciones de 32 gigatoneladas. De 15 gigatoneladas. En cambio, una acción más moderada, que es lo que permite la línea roja, equivaldría a reducir emisiones equivalentes a las de la India y de China, con reducciones equivalentes a llegar a niveles de 32 gigatoneladas, lo cual nos permitiría, se piensa, no superar los 2 grados centígrados y llevar al mundo a un nivel más sustentable. Esto es un poco en el nivel en que se está pretendiendo con estas acciones basadas en la naturaleza. Otro antecedente importante fueron los estudios del IPCC, el último informe de cambio climático y tierra, donde me tocó participar, donde se demostró que muchas de las acciones basadas en la naturaleza, que tienen que ver con los suelos, son estrategias ganar-ganar, con realmente otras acciones que tienen que ver con el cambio climático, la adaptación al clima, mantener la seguridad alimentaria, minimizar los procesos de degradación de tierras y de desertificación. Y que realmente todo esto se basa en la mejora en el manejo de cultivos, tierras de pastoreo, una mayor diversificación de cultivos e integración de producciones, combinar agricultura, ganadería, silvopastoril, etcétera, etcétera. Otras opciones realmente van a venir de cambios en la demanda de alimentos, cambios en las dietas humanas y en la distribución de estos alimentos y en minimizar los rechazos o desperdicio de alimentos. Todo esto llevó, el otro antecedente importante es el proyecto de recarbonización global de los suelos del mundo de FAO, que está actualmente en desarrollo. Me toca participar junto con un grupo de colegas de la consultora Carbon Group, en el cual una de las consecuencias es el mapa global del potencial de secuestro de carbono de los suelos del mundo, y que FAO está haciendo un mapa a nivel global en el cual participa un colega que es participante de este congreso, Guillermo Peralta. Él me facilitó este mapa, mostrando que con opciones moderadas de ganancias de carbono, mejores rotaciones, mejores sistemas de manejo, podemos llegar a ganar hasta 2,5 toneladas de carbono por hectárea por año. Fíjense que en nuestro país lo que se podría esperar son ganancias que van de 0,2 a 0,5 toneladas por hectárea por año para lo que es nuestra región pampeana, si ustedes ven esto. ¿Cuál es el potencial de secuestro de carbono que tienen los suelos y de qué depende? Vamos a pasar un poco a la ciencia ahora.
Bueno, en primer lugar depende del tipo de suelo. No todos los suelos tienen el mismo potencial, particularmente por sus propiedades y por su nivel de carbono inicial. Sin querer entrar a complicar las cosas, vamos a decir que los suelos pueden ganar aumentos más rápido de carbono cuanto menos arcilla tienen. Los suelos, la arcilla, como ustedes bien saben, protege la materia orgánica, con lo cual esa protección, por un lado, impide que el de carbono se pierda, pero también hace más lento la velocidad en que el carbono se gana. Por ende, cuanto más arenosos son los suelos, tienen menos nivel de materia orgánica en general, pero también la posibilidad de ganancias son más rápidas, como criterio general. ¿Tá? El otro tema es el nivel de carbono inicial. En los procesos de ganancia de carbono de los suelos, por ejemplo, por mejores rotaciones o porque hago una pastura, el carbono va aumentando a tasas decrecientes. El tiempo de estabilización varía, depende, puede ser de pocos años a, bueno, hablan de periodos de hasta 100 años en todo esto. Pero digamos que siempre a nivel, en el momento inicial, las ganancias son mucho más rápidas, sigue una curva de rendimientos decrecientes, de ganancias decrecientes. El otro factor de que depende es muy obvio, tiene que haber más aportes que salidas, es decir, evidentemente los manejos deben minimizar las salidas, no solo por cosecha, sino por mineralización de la materia orgánica de los suelos. Y el otro tema es que estos sistemas deben mantener un balance adecuado entre las absorciones por fotosíntesis y las emisiones de gases de efecto invernadero que todo sistema tiene. Es decir, hay que contemplar también las emisiones que claramente contrabalancean todo esto. Y el cuarto factor importante de todo esto es el concepto de adicionalidad. Es decir, siempre se parte de una línea base, un nivel inicial, y lo que se mide es cuánto carbono adicional se gana o cuánto menos se emite. Y este concepto asegura que solo los proyectos que no hubieran sucedido van a ser elegibles para créditos de carbono o compensaciones de carbono. Todo esto lleva también a la necesidad de que tenga que haber sistemas de monitoreo, reporte y verificación de los cambios de carbono. Estos sistemas es lo que terminan generando lo que es una huella de carbono. Les voy a mostrar el sistema que me permitió ser autor, el MRV de carbono, el protocolo de carbono de FAO. Yo fui autor entre muchos autores en el mundo, yo fui uno de los que fui el que presenté este proyecto en la FAO. ¿Quién hace cada parte? Estas son las preguntas relevantes. ¿Cuáles son los criterios de elección y las restricciones que tienen estos proyectos? Estas son las preguntas claras que tiene un MRV, Monitoring, Reporting and Verification. ¿Cuánto dura un proyecto y qué cosas se miden? ¿Y cuáles son los beneficios agronómicos y económicos? Indudablemente esta no es la primera vez que se generan sistemas de monitoreo, reporte y verificación. Ahí les listeo unos cuantos que hay en el mundo, los pueden bajar, googlear y los encuentran. Pero es importante destacar que cada plataforma usa diferentes aproximaciones y escalas de tiempo, se usan diferentes métodos para cuantificar y monitorear los cambios de carbono y emisiones de gases, y son aplicables a sistemas específicos, prácticas de manejo o a localizaciones geográficas específicas. Todo esto llevó a que la FAO considerara necesario generar un sistema de MRV, de monitoreo, reporte y verificación, que sea adoptable por todos los agricultores del mundo. Esto es lo que yo presenté como representante del grupo de trabajo el día 4 de junio del 2020 en la asamblea de la Alianza Mundial por el Suelo de la FAO, la octava asamblea plenaria, y esto fue aprobado por unanimidad por todo el conjunto de países. Les aclaro que previo a esto hubo un proceso de revisión fortísimo, donde participó la iniciativa 4x1000, las Naciones Unidas, los gobiernos de Alemania, de Canadá, de Brasil, en fin, por citar solo algunos. Es decir, esto realmente llevó todo un ida y vuelta importante con contribuciones realmente muy sustantivas de prestigiosos colegas de todo el mundo. ¿En qué consiste un sistema de monitoreo, reporte y verificación, el que hemos generado nosotros? Bueno, son 6 grandes etapas. Esto está en inglés, pero rápidamente se los digo. El que quiere más detalles, obviamente estoy disponible a posteriori. Vamos a ver que esto tiene una etapa de implementación, donde lo que se estudian son las condiciones de aplicabilidad, las restricciones. Por ejemplo, lotes que fueron deforestados en los últimos 10 años no son posibles de incluir, los humedales no. ¿Cuáles son las condiciones de adicionalidad y la línea base que se genera en todo esto? Y todo esto lleva entonces a que se defina un proyecto para ganar carbono, y este proyecto, una vez aceptado, y que haya un compromiso del productor realmente firmado,
hay un monitoreo, que es a lo largo de 8 años, son 4 años con opción a renovar otros 4, en los cuales inicialmente se mide el carbono inicial, y se mide al final a los 4 años y a los 8, a los 30 centímetros de suelo, y anualmente se va midiendo, proyectando el carbono a 20 años por modelización, y lo que se hace, se estiman las emisiones de gases de efecto invernadero con metodologías del IPCC. Finalmente hay una etapa de reporte o informe, y quedan las etapas de verificación o validación que necesariamente deben ser independientes, no hechas por el mismo equipo que hace todo esto. Y es la forma que esto pueda ser aceptado por certificadoras internacionales. Esto se complementa con subprotocolos, el informe de modelización de carbono, de emisiones de gases, de muestreo de suelos para carbono, de cómo se calculan los stocks de carbono, y cuáles son las metodologías de laboratorio aceptables. ¿Cuál es la potencialidad de recarbonización de los suelos que tiene la Argentina? Yendo ya a la parte más aplicada a nuestro país. Digamos que en la Argentina hay alrededor de 160 millones de hectáreas de suelos que son pobres en materia orgánica por condiciones edafoclimáticas y por sobreutilización. Ejemplo muy claro es la Ultrapatagonia, por ejemplo. Tenemos unas 35 millones de hectáreas actualmente que están siendo cultivadas entre la región pampeana, el NOA y el NEA mayormente. Digamos que estos suelos de la región pampeana, los estudios indican que perdieron con más de casi 2 siglos de agricultura, entre un siglo y 2 siglos, entre un 30 y un 50% de su carbono original. Con lo cual ahí surge una posibilidad de que estos suelos vuelvan a ganar carbono. Les aclaro, no se pretende que vuelvan a ese nivel inicial de carbono, lo cual sería, entiendo yo, bastante imposible. ¿Sí? Y este tema de que haya suelos pobres que hasta ahora no han sido tenidos en cuenta, nos obliga al tercer punto, que es que hay que mirar fuera de la región pampeana. Tenemos mucha superficie, es decir, no solo región pampeana, otros lugares porque tenemos muchísima superficie, donde hay poca materia orgánica, pero donde un poquito de aumento, si partimos de 0,5 y logramos llegar a 1, eso implica un 100% de aumento, fíjense lo que les estoy hablando, y esos son millones de hectáreas. Es decir, que en estos lugares con poco se puede aumentar mucho. A partir de esto es que yo simplemente, ejemplos puede haber muchos, yo les voy a mostrar 2 en los cuales o he participado o estoy trabajando. Estos son los ejemplos propuestos. Uno, les voy a mostrar qué posibilidad tenemos con los cultivos de cobertura, la posibilidad de siempre verde en suelos de aptitud agrícola para generar créditos. Y finalmente, la posibilidad de un manejo del pastoreo en suelos muy sódicos de la pampa deprimida. En este trabajo lo hicimos con Guillermo Peralta para la chacra Pergamino de Apresid. Les estoy mostrando uno de los ejemplos, simplemente un argidol típico de la serie roja, suelo clase 1. Lo interesante del caso es que hemos generado una línea de base muy sustentable, no es ni por asomo monocultivo de soja, es trigo, soja, maíz, soja, ni siquiera es maíz, soja, y lo que hemos comparado fueron rotaciones más intensivas, trigo, soja, breja, maíz, trigo, maíz, vicia, maíz, trigo, soja básicamente con cebada, maíz, y rotación con pastura, medido a los 4 años, a los 8 y a los 20 años. Fíjense ustedes que en todos los casos hemos encontrado reducciones de las emisiones netas de carbono, es decir, hubo mitigación realmente del cambio climático, aún partiendo de esta rotación bastante sustentable, que ni siquiera, fíjense que esto se podría hacer mucho más si ponemos una maíz soja de línea de base, por ejemplo. ¿Tá? ¿Y el factor clave cuál fue? Y el factor clave, por un lado, es que el suelo ganó carbono, en muchas rotaciones, particularmente con la pastura, pero el otro factor clave fue que al reemplazar nitrógeno atmosférico por el fertilizante mineral que tiene el trigo y el maíz, que tiene urea fundamentalmente, hubo menos emisión de óxido nitroso. Es decir, hubo adicionalidades de reducciones de emisiones entre 0,2 y 1,22 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año, un 10 a 70% de las emisiones. Tengan en cuenta que una tonelada de dióxido de carbono equivalente es 0,27 toneladas de carbono por hectárea. El otro ejemplo, bueno, acá ven a Guillermo Peralta con una vicia villosa, miren lo que es la materia seca de esto, ¿no? El otro ejemplo es el manejo del pastoreo en campos ganaderos de cría muy sódicos de la depresión del Salado. Son Atracualfe, de pH 9,5, miren la cantidad de suelo desnudo, lugares de pelo de chancho con suelo desnudo. Cristina Vecchio en su tesis comparó con clausuras y con manejo de pastoreo rotativo. Fíjense al cercar y impedir el acceso de hacienda cómo se llena de biomasa esto.
¿Qué impacto tuvo esto sobre la materia orgánica de los suelos? Aquí lo tienen. El pastoreo continuo tuvo casi unas 20 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Con clausura llegamos a duplicar eso en 8 años, es decir, partimos de niveles muy bajos, son suelos muy sódicos. Simplemente mostrar que un manejo posible del productor, que es el pastoreo rotativo, logramos incrementos de 7,23 toneladas de dióxido de carbono equivalente, es decir, casi 2 toneladas adicionales de carbono por año. Es muy notable esto, son ambientes que casi no se prestaba atención antes. Es decir que, para ir terminando en todo esto, le mostré 2 ejemplos muy claros que esto es factible, estos son datos reales, no es imaginación. Para terminar, como reflexión final, todo esto nos lleva a la posibilidad de generar créditos de carbono y realmente nos da la posibilidad de obtener y acceder a fondos externos para conservar y mejorar los suelos. Entonces nos lleva a que la cobertura del suelo no solo mejora la calidad, sino que puede pagar, tiene sentido siempre verde, siempre vivo en este caso. Y que si nos animamos, los bonos de carbono podrán constituir otro negocio posible para la empresa agropecuaria. Estos resultados deberían ser considerados a futuro en los compromisos no determinados de la Argentina. Creo que hasta ahora no se les prestó atención. Y yo creo que existen condiciones técnicas ya para generar un mercado de bonos de carbono en nuestro país. Bueno, les agradezco enormemente la atención a todos. Muchas gracias por la atención que me han prestado y quedo disponible para responder preguntas. Thanks a lot. Many thanks to all of you. Great presentations, very impressive for all of us. Definitivamente mucho compromiso. It was motivating to listen to Pete and to Ronald talking about Argentina and examples from Argentina. Of course, it's more commitment for all of us. Thank you very much. And well, we have a lot of questions, but I would like to begin asking you, Ronald, if you can join or identify an improvement sequence from the creation of the Global Soil Partnership at the end of 2011, then the Paris Agreement, the 2030 Agenda with the SDGs, and the last IPCC reports with focusing on soils and the management of soils. Gracias, Pilú. En inglés, español. You can join, puedes elegir. The point is to have Pete able to listen to us. Okay. Look, if I can say what happened in 10 years, basically, I think our objective was to put soils in the global agenda, right? That was the main objective when we established the Global Soil Partnership. Why? Because we realized with some assessments we did that the investment towards soils was very to the minimum. And there was a clear need to try to increase that. And in order to do that, you need to get the decision makers, the politicians on your side, because at the end, they are the ones who takes and make the decisions. Even if we are having soil scientists doing a lot of research, this will never reach the scaling up and the field if we don't have policies and we don't have investment. That's why we focus a lot on awareness raising and advocacy.
We started with the International Year of Soils as a main platform to launch that, and we were trying to put countries at the middle, and so that they can try to start understanding that is not just a matter of investing some money for fertilizers, but it is to understand that soils is a system that requires an integrated management. And I think through all the different initiatives, and especially the commitment of all countries and partners, I believe that now we can smile, because soils are everywhere. If you read news, discussions, etc., soils are prominent, and that's why we need to take advantage of this and capitalize in terms of actions on the ground. We need to have more investment, definitely, at all levels, so that we can see actions. But I think currently we are in a very unique opportunity, and we need to take advantage of it. Otherwise, we can miss it. Muchas gracias, Ronald, y les cuento a los que nos están siguiendo en español que le preguntábamos a Ronald si veía una secuencia positiva desde que se creó la Alianza Global por el Suelo de FAO al final del 2011, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de Naciones Unidas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahora el último informe del IPCC, el organismo encargado de todo lo que se refiere a la métrica de lo que tiene que ver con el cambio climático. Y Ronald nos motiva y nos estimula porque hoy se logró que los suelos y el cuidado de los suelos esté en todos lados, y bueno, eso implica más trabajo, más compromiso, más interacción con los decisores políticos, la ciencia, los productores. And I am going to go to Pete, y ahora le voy a preguntar a Pete. Pete, you put carbon sequestration as the heart of the SDGs. We know that just only 12% of the planet's cultivable area is under the no-till system. Then we can infer that the green soils are, the permanently green soils are reduced, and that we have a great opportunity thinking about the potential of global mitigation, thinking that you highlighted the importance of soil management. What do you think about? Yes, so we have to manage the soils effectively, because we're not starting from a position where we have excellent quality soils. The soil assessment report that was coordinated by FAO that Ronald mentioned a while in his response, assessed the status of the world soils. The world soils aren't in good shape. So it's not that we're taking soils that are already healthy and we want to increase the carbon in them and improve soil health. We've actually got a number of significant challenges facing soils, particularly through various forms of soil degradation globally. So we really need to address them. Even if climate change were not a consideration, we would need to be doing these soil restoration management practices in any case, in order to provide food security and in order to provide a bunch of ecosystem services, which we know they provide. So the carbon sequestration angle is just another thing that gives us an added incentive to restore our degraded soils, just to start treating soils with more respect and to start trying to restore health to our soils. It delivers to, as I showed in the talk, it contributes positively to almost every ecosystem service and a number of the Sustainable Development Goals. And unlike many practices which have been suggested to deal with climate change, it's got just about no downsides. So we can improve the management of soils globally to tackle degradation and to help with soil carbon sequestration in a way that also co-delivers to a range of the Sustainable Development Goals.
But that's why I see it really as a win-win option. We can't only focus on soils in terms of the climate. We have to reduce our fossil fuel emissions and our CO2 emissions. Soil carbon sequestration doesn't make up for the continued emissions of fossil fuels, but it can have an additional benefit that will help us in developing a more sustainable world. Thanks, Pete. Y me gustaría contarles que como Pete nos presentó los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de ONU, de Naciones Unidas, y puso en el corazón de los 17 objetivos al secuestro de carbono en los suelos, preguntarle cómo en un mundo que apenas el 12% del planeta utilizan los sistemas de siembra directa, de agricultura de conservación, pensar en que suelos vivos, verdes, permanentemente es aún más difícil, y cuál era su opinión al respecto, y bueno, nos vuelve a hacer hincapié en las posibilidades de beneficios y co-beneficios en todos los aspectos acerca del manejo del suelo, recuperando el contenido de carbono y cómo de alguna manera a través de esos suelos fértiles y productivos y hacerle frente al cambio climático podemos pensar en poder dar respuesta a todos los objetivos que nos planteamos para una agenda, para un planeta, para todos, pensando en todos los ejes de la sustentabilidad. Y Miguel, tenemos una enorme discusión acerca de cómo se incrementa el contenido de carbono. Quedó claro también, ustedes tres en diferentes momentos lo dijeron, y también hablaron del rol protagónico de los productores en este aspecto. Fue un orgullo que tanto Pete como Ronald pusieran a Argentina como ejemplo. Pete mostró experiencias en Argentina de la mano de Guille Peralta, de la mano del sistema Chacras que comparte INTA y APRESID acá en el país, con esta forma innovadora de científicos y productores trabajando juntos. Y nos preguntan, y por eso quisiera hacerla en español y después contarle a Pete para introducirlo en otra pregunta, si te parece que podremos ser capaces de desarrollar e implementar un proyecto de huella de carbono y agua entre universidades, INTA, APRESID, CREA y otros para nuestras producciones agrícolas, ganaderas o mixtas, y así poder tener múltiples beneficios sustentables a nivel país. Okay. Pilu in Spanish, or I don't know. I can try first in Spanish and try to translate them. Okay. Yes, please. May I tell Pete what we are discussing about? Pete, there is a great discussion about how to increase the carbon content in soils, and you also spoke about the leading roles of farmers, and here in Argentina you show information about the work between APRESID and INTA in chakra systems, and so people here in my country ask if it will be able to develop and implement a carbon and water footprint project between universities, INTA, APRESID, CREA, etc., for our agricultural livestock or mixed productions, integrated production, just to be able to obtain multiple sustainable benefits. And Miguel is going to answer in Spanish, and then he's going to do the same in English for you. Thanks a lot. Okay, thanks. Mira, la respuesta es variable. Primero, sobre la posibilidad de que en la Argentina todo esto se lleve a cabo, yo deseo que sí, y la respuesta es sí, es perfectamente posible. Obviamente depende de decisiones por parte
de los productores, que vean, digamos, que les sea políticamente posible esto y que se les permita realmente. Pero me parece que llegó el momento, creo yo. En este sentido, yo lo que, como miembro, como director del Instituto de Suelos del INTA, repetidamente fui llamado para escribir o pensar en proyectos de leyes de conservación de suelos. Y escribimos muy bonitos trabajos, hermosos, diría yo. Obviamente nadie los aplicó. ¿Por qué es eso? Porque cuando llegaba el momento de ver quién pagaba que el productor adoptara determinadas prácticas, terrazas para control de erosión, rotaciones, lo que sea, generalmente, bueno, el Estado siempre tuvo problemas, vivimos en un país pobre, lamentablemente. Me parece que esto está brindando una excelente oportunidad para conservar nuestros suelos, con la posibilidad de obtener créditos y bonos de carbono y acceder a mercados. Creo que esto puede generar no solo un negocio para la empresa agropecuaria, sino también para poder conservar mejor nuestros suelos y que aparezca ese dinero que permita que los suelos de Argentina no sigan degradándose. Lo otro importante es que yo creo que lo resalté bien en mi presentación. No solo pensemos en las 35 millones de hectáreas de suelos agrícolas. Tenemos en la Argentina, yo diría hasta 160 millones de hectáreas que cubren hasta nuestra Patagonia, por ejemplo, toda nuestra zona árida, de suelos que con determinadas prácticas que tienen que ver con manejos del pastoreo, por ejemplo, pueden incrementar sus niveles de carbono, y eso también podría ser capitalizado realmente. Yo mostré un ejemplo de la depresión del Salado, de suelos de pH 9, 10. Realmente los famosos campos bajos, con pelo de chancho le dicen, ¿no? Dísticlis. Fíjense cómo haciendo un manejo podemos generar aumentos notables en el nivel de carbono de los suelos. Entonces, yo creo que hay que prestarle atención a todo esto. Y después, muchos de mis colegas de suelos dirán, bueno, aumentar el carbono de los suelos no es tan fácil, lo cual es cierto. Pero esto también la clave es generar una buena línea base y que demostrar adicionalidad en todo esto. Esos son los... Okay, thanks. I can translate a brief about my presentation, but I think that the moment in Argentina is now. That depends on the very good policies from our government and the decision of the farmers. But the time is now, I think. In Argentina, we have about 35 million hectares of agricultural soils cropped mainly with no tillage, but I claim to put our attention in another 160 million hectares under semi-arid and arid conditions, mainly devoted to the grazing with livestock and sheep grazing, that very typical grazing improvement management. We can increase our carbon contents by double or twice the initial carbon content. It's very important to take this into account. I showed some slides under livestock production system in our lowlands, the Salado Depression lowlands, where with the soil, very sodic soil with very high pH, we can, with grazing management, with rotation grazing management, we can increase our carbon contents about twice. It's a lot. We had to take advantage of these increases. So I think that the moment is now, and that some soil colleagues in Argentina think that it's not very easy to increase soil carbon contents. It's not very easy. Pete and Ronald said, I agree with me, I suppose. But that depends to define a very good baseline and to define additionality in the process. So I am convinced that in Argentina have a very good opportunity with this. And we can define and propose and develop very good projects combining our government or appropriate mind or of course private farmers, of course. Thank you.
Gracias Miguel. Y Ronald, por supuesto que tenemos interés de conocer cómo como país o como región sudamericana, algo también que surgió de la interesantísima propuesta que hicieron ustedes el Día Internacional de la Desertificación de los Suelos y la Sequía, proponiéndonos trabajar en recarbonización de suelos del planeta. Y desde ese día, y sobre todo escuchándote hoy, la pregunta en Argentina es cómo como país y quizás como región podemos ser parte de la iniciativa. Bien, comienzo en español y luego resumo en inglés. Actualmente lo que estamos haciendo es tratar de poder completar algunos de los pasos que nos faltan para tener el programa RecSoil completo, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo es que desde enero 2021 comience el RecSoil efectivamente, ¿sí? Entonces, estamos en discusiones con el sector privado, con donantes, etcétera. Hay mucho interés para poder canalizar esos recursos y poder luego llegar a los agricultores. Nuestra meta es llegar a los agricultores directamente, ¿sí? Obviamente sabemos que tenemos que trabajar con los gobiernos, etcétera, porque nosotros somos un organismo multilateral, pero realmente nuestro objetivo es que los agricultores sean nuestros aliados. Así que lo vamos a hacer de esa manera. Un producto fundamental para todo esto es el mapa de potencial de secuestro, porque en la primera fase de RecSoil es ver la factibilidad, y ahí obviamente tiene que estar demostrado que existe el potencial de secuestro. Todos sabemos que no todos los suelos tienen ese potencial, entonces ahí se dirige un poco en el área geográfica donde se van a realizar actividades. Entonces, lo que vamos a hacer es, estamos trabajando ya con algunos países que tienen todo su mercado financiero climático a nivel nacional, por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Que ellos emiten sus propios bonos de carbono. Entonces, se está viendo con la Convención de Cambio Climático cómo podría apoyar a ese tipo de países y ver aquellos que no tienen ese tipo de mecanismo institucional climático, cómo podrían ser parte y utilizar empresas que puedan emitir esos certificados. Entonces, ahora estamos en tratando de terminar toda la ingeniería administrativa de RecSoil, y desde enero del 2021 vamos a iniciar. Y para eso, obviamente, vamos a hacer convocatorias, ¿sí? Vamos a hacer convocatorias justamente para poder invitar a todos esos, pueden ser asociaciones de agricultores que quieran participar en esta iniciativa, ¿no? Eso en términos prácticos. Y ahora le resumo a Pete. So, Pete, what I was saying is that we will roll out RecSoil starting in January 2021. Now we are finishing off, well, trying to have all the pieces together because there are many, as you can imagine. A fundamental piece there is the global map for the potential of carbon sequestration, because that is where we will start. Where there is potential, we will put a lot of efforts in order to support actions on the ground there. And of course, then we have all the issues related to the marketplace. We are discussing with the private sector, with donors, etc., in order to have resources to support all these farmers who will be interested to join RecSoil. But the idea is that we will roll it out next year. And of course, we want to really reach the farmers. That's our commitment, because we believe they are the ones who can make the difference, right? Of course, we will work with the governments, but farmers are our key objective. And all the tools, well, the MRV will be public available next week, and then we will print copies in all language and we will distribute it everywhere.
and then we are moving with all the technical parts. But now the key part is all these marketplace, who certifies, etc. Because, you know, there are some countries like Costa Rica that have its own system for emitting carbon bonus or certificates, but not all countries do it. So we are discussing with other global companies that can do that work. So we are at this stage now, but the idea is that from January, we are ready to go. Thanks a lot, Ronald. And Pete, relates to this discussion and all the information that you have shared with us. Do you think that IPCC can have a look more linked to the different production systems, thinking of metrics integrated with systems that interact with nature? I am thinking is perhaps if the MRV tool is part of this opportunity. Yes, the last the special report on climate change and land from the IPCC did look at soils, but it tended to look at it at the level of individual practices, because it becomes very complex when you start looking at farming systems, because the farming systems are comprised of many, many practices. So, you know, on a given farm, you may have livestock and you've got changes in tillage practice, you've got changes in fertilization management. So most of the assessment of the mitigation potential tends to be at the level of an individual practice, but the farming system is a collection of practices which varies pretty much from farm to farm. So it's very difficult to imagine how that will be done in an IPCC assessment at the global level. But I think it is possible to assess the carbon footprint and the improvement in the soil carbon from all of those practices for a livestock system, bottom up. And I think that Ronald's suggestion that the FAO is trying to encourage that we get this out to farmers. The farmers are the people who make the difference. They're the people who manage the land, and they're the people who are going to give us our 1 gigaton. Lots of small parts of tons per hectare is all going to add up to that 1 gigaton that we need. So we really need to get behind the REXOIL program and to try and get that to farmers and trying to get it well known. Okay, thanks a lot, Pete. Y le preguntábamos a Pete si, bueno, teniendo en cuenta toda la discusión que estamos compartiendo y las presentaciones que hicieron, si hay una posibilidad de que el IPCC, como instituto que trabaja y regula todo lo referido a emisiones, pensando en el cambio climático en todo el planeta, podía empezar a pensar en métricas que integraran más los sistemas de producción que por la lógica interacción con la naturaleza. Y bueno, nos da la buena noticia de que sin duda sí que el informe final que conocemos y que también hacíamos mención va por ese camino y habló de colección de prácticas, ¿no? Algo para guardárnoslos, porque realmente hay un abanico enorme de prácticas, no solo en los distintos países, en las distintas regiones, sino en las distintas actividades, en los distintos predios y las distintas posibilidades para mejorar en el camino de la sustentabilidad. Estamos terminando, nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría pedirles a cada uno de ustedes una mínima reflexión y sobre todo decirles que es muy motivador que ver que personas desde distintos lugares, distintos orígenes, distintas profesiones, responsabilidades, conocimientos, estamos encontrando un mismo camino y fundamentalmente proponiendo recorrer ese camino juntos, ¿no? La ciencia, los productores, los decisores políticos, los organismos globales, las organizaciones de productores, los organismos de investigación, trabajando todos juntos para el bienestar de todo el planeta. Así que les pediría una mínima reflexión. I'm going to translate to Pete. Pete, we are very happy because we are impressive. We are
people from different places with different knowledge, with different objectives, but at the end of the day, we are all thinking about the same, about sustainability, about having a good planet, not only for today, also for next generations. And we are working all together, farmers, scientists, policymakers. So I would like to have just a brief reflection, a message from each of you for the audience, and thank you very much for being you today here. Do you want to begin, Pete? Okay, I'd just like to re-emphasize what Miguel said and what Ronald said. The time for soils has come. It really is now. We didn't have the capacity to do what we could do now in terms of the policy buy-in, the policy pull, as well as the technical ability to assess the changes in soil carbon that we know that we need. So the time is now. Everything's coalescing together: policy, the technology, the science, the farmer willingness. So we really must capitalize on this now, because the time for soils and the time for sustainable management of soils is really beginning. So I'm glad to be part of it. Gracias, Pete. Y Pete se despide diciendo que el tiempo es ahora, el momento es ahora, y te damos la palabra a vos, Ronald, desde la Alianza Global por el Suelo. Bien, primero concuerdo plenamente con Pete. Es un momento que realmente hemos trabajado todos, porque todos han contribuido. Yo creo que toda la comunidad científica del suelo y aquellos que conocen el suelo han trabajado de forma unida y demostrado que si nos unimos podemos lograr cosas. Y hemos logrado generar trabajo, porque eso es lo que ha pasado. No es que tenemos que estar felices de que todos nuestros suelos ya están fértiles y saludables. No, tenemos mucho trabajo por hacer, pero tenemos la oportunidad. Y esta vez tenemos que responder de manera adecuada, respuestas que realmente puedan mostrar frutos, porque normalmente la comunidad científica del suelo siempre trata de llegar a la perfección, entonces te da respuestas que de acá a 30 años tal vez tengamos una. Hoy no, hoy es ahora y todos están esperando que podamos construir positivamente. Yo quiero agradecer la oportunidad, Pilú, por APRAECID. Yo sé que es uno de los congresos más grandes que existen, así que yo estoy muy contento y quiero felicitarles además por ello y decirles que vamos a trabajar muy fuerte para hacer realidad que todos tengamos la oportunidad de apoyar a nuestros agricultores, porque para nosotros ellos son los más importantes. El alimento que tenemos en nuestras mesas diarias viene de ellos y en muchos países ellos están solos, nadie los apoya, no tienen ningún incentivo financiero, no tienen ninguna seguridad, así que nosotros vamos a tratar de apoyarlos desde lo que es la alianza, que es RECSOIL, para realmente responder a la altura de lo que es este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Miguel. Bien, bueno, muchas gracias, Pilu. Por supuesto que coincido 100% en lo que dijo Pete y lo que dijo Ronald. De hecho, me siento parte de lo que dicen ellos. Yo quería agregar algo más y que tiene que ver con algo que has dicho, Pilu. Yo quisiera que esto no quede circunscripto simplemente a un problema de los agricultores o de los productores. Pete fue el autor coordinador del estudio del IPCC en el capítulo que yo participé. Para mí fue... aprendí mucho con él, realmente. Una persona a quien quiero mucho, Pete. Lo mismo Ronald, realmente fue el que nos abrió la puerta para hacer el trabajo en RECSOIL, en FAO, la verdad. Entonces, yo lo que quería agregar es que el estudio del IPCC muestra que no solo debemos trabajar a nivel de las soluciones basadas en la naturaleza, sino que podemos reducir las huellas de carbono trabajando en la oferta y demanda de alimentos. Esto viene acerca de la necesidad de hacer estos estudios de la cuna hasta la puerta o hasta el puerto de embarque, porque los trabajos tienen que ser integrados. Muchos de los productores están integrados en cooperativas,
están integrados en empresas o con contratistas, y me parece que podemos hacer trabajos integrados que permitan que en general todo el sistema de producción sea más bajo en carbono. Creo que la Argentina tiene una oportunidad muy importante en eso. I'm talking about, Peter, about the need to integrate all the production system. I remember our study in IPCC, our chapter, where we showed that the importance to take into account the supply system and, for example, human diets, all the merchandising or the retailer system, for example. We need to have carbon footprints from the origin, from the cradle to the door. This is very important, this. So, many thanks to everybody. Bueno, y nosotros les queremos agradecer muy especialmente a los tres, porque ustedes son tres personas fundamentales para que los productores tengamos una silla y tengamos la posibilidad de poner nuestra voz y poder trabajar juntos con ustedes y en esta propuesta que cada uno de ustedes también detallaron, que no solo es el momento, sino que nos necesita a todos los actores involucrados trabajando juntos. Así que un máximo agradecimiento, un agradecimiento especial por honrar a nuestro Congreso APRESID número 28, y decirles que cuando los fundadores de APRESID crearon la asociación, soñaban no solo con recuperar los suelos, sino pensar en un camino de mejora permanente. Y hoy, escuchándolos y compartiendo camino, vemos que, como dijeron, estamos en el momento, con el conocimiento, con la tecnología, con todas las personas y los actores y los organismos involucrados, como para poder pensar en dejar a las próximas generaciones, por primera vez en la vida, suelos en mejores condiciones que las recibidas. Realmente un verdadero desafío que con certeza cualquier ser humano del planeta estamos dispuestos a subirnos para ser parte. Así que gracias por dejarnos esta visión tan esperanzadora como de compromiso, por supuesto, para poder seguir trabajando cada día más juntos. Muchísimas gracias. Thank you very much, and I will share with Pete all these words for him, of course, today too. Thanks a lot. Gracias. Yes. Un verdadero honor para el Congreso de APRESID. Time is now. Time is now. El tiempo es hoy. El momento es hoy y ahora.